Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva, con nosotros el pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Gracias a Dios estamos aquí una vez más para compartir la palabra del Señor. Así es, pastor. Continuamos hablando acerca de la lengua. Hemos venido hablando acerca de ese tema respecto a cómo nos afecta en la iglesia ese tipo de murmuraciones, el chisme. ¿Qué más podría decirse? Aquella palabra que no es para edificar, sino para destrucción. Sí, lastimosamente debemos nosotros como hijos de Dios poder controlar hasta cierto punto nuestra lengua. Sin embargo, vemos que muchas iglesias son afectadas por esa situación, porque ese es un miembro, como les dice en Santiago, que está lleno de fuego, que está dentro de nuestro cuerpo y que inflama, dice, toda la rueda de la creación. Amén. Hermano, a veces un pequeño comentario puede hacerse muy grande. Sí, cuán grande bosque, dice, enciende un pequeño fuego. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Un pequeño comentario puede dañar. Hay gente que se ha ido de las iglesias porque alguien hizo un comentario que terminó luego siendo muy dañino a una persona. Y vuelvo a repetir lo que habíamos dicho. A veces la gente dice, pero si es cierto, pero si es verdad. Otros dicen, yo soy muy sincero, yo siempre digo la verdad, pero son personas imprudentes. Y para nosotros poder tomar dominio sobre esta situación, lo que necesitamos es ser prudentes. Entonces, fíjate que en la Escritura dice, en el libro de Efesios, el capítulo 4, dice en el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hablábamos de que nuestra palabra en Colosenses habla de que nuestra palabra debe de ser con gracia sazonada con sal. Habla de ese pacto que nosotros tenemos con nuestro Dios. Pero aquí dice que de nuestra boca no debe salir ninguna palabra corrompida, sino aquella que es para edificar. Entonces, cuando yo me recuerdo de la instrucción del Señor, entonces la palabra que está dentro de mí, que debe ser la palabra de Dios, va a salir para edificar. Pero por eso es de que yo siempre tengo que tener el recordatorio de que estoy bajo ese pacto, que mi palabra tiene que ser con gracia y sazonada con sal. Porque de lo contrario, yo me voy a olvidar de quién soy y voy a comenzar a darle rienda suelta a la lengua, la cual siempre quiere hablar, porque eso es lo que hace. Siempre quiere hablar. La Escritura nos dice que la lengua inflama toda la rueda de la creación y que ella misma dice que es inflamada por el infierno. Yo debo de saber eso. Y eso no me da una excusa para yo hacer lo que yo quiera y decir, pues, ni modo, así es. Sino es para entender que tengo un problema y el cual yo debo corregir. El pensar con sabiduría antes de hablar. Sí, entonces vemos nosotros en el libro de Proverbios que el predicador se detuvo a entender cosas y su fin era de darnos sabiduría. Entonces hablábamos de la prudencia. Yo como hijo de Dios necesito ser prudente y entender que debo de callar. Eso es lo más difícil, pero eso solo me da la sabiduría de Dios, lo cual me va a dar prudencia. Si yo soy prudente, entonces sé hablar a tiempo y sé callar cuando debo callar. Amén, hermano. Entonces, tiene que venir acompañado de templanza, ¿verdad? Que es la templanza acompañado de la prudencia, porque esa misma templanza te va a ayudar a callar. Es decir, me espero a ver qué pasa adelante o callo. A veces no es el tiempo de hablar
Y se puede hablar, pero justo en el tiempo que debe de ser. Sí, y debo reconocer que no solo hay un tiempo, sino que yo debo de saber si yo soy la persona indicada. Porque el hecho de que yo sepa algo o yo tenga algo que decir que sea bueno, no quiere decir que a mí me corresponde decir. Cuando vemos que fueron a visitar, 4 varones llegaron a visitar a Job y vemos que 3 de ellos comenzaron a hablar y el más joven se quedó callado. Ese fue prudente. Y cuando vemos que él comienza a hablar, dice que él ya dejó que todos hablaran. Y eso es lo que la prudencia hace. Eliú dice que comenzó su razonamiento y comenzó diciéndoles: yo esperaba que ustedes, que son mayores que yo, ancianos, tuvieran una palabra para Job, dice. Pero ahora me doy cuenta de que no es así. Entonces ahora, dice, me van a escuchar a mí. Entonces, pero hay gente con su inmadurez les hace ser imprudentes en todo tiempo, y a veces en la iglesia le quieren enseñar hasta al pastor. Quieren ir a predicarle y, si es posible, evangelizar al mismo pastor para que se convierta. O sea, hay una imprudencia, pero esa imprudencia lo traen por inmadurez. Entonces, para poder combatir esta situación se necesita madurez. Entonces, mira en el capítulo 11 de Proverbios, dice en el versículo 9, dice: el hipócrita con la boca daña, dice, a su prójimo, mas los justos son librados, ¿con qué? Con la sabiduría. Entonces es importante conocer de Dios, y esa sabiduría me va a dar a mí la prudencia, me va a dar a mí la templanza, me va a dar a mí el conocimiento para hablar cuando yo tengo que hablar, y cuando yo hable va a ser para edificar. Entonces leíamos en Efesios que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, y a veces esa palabra es una palabra que daña. A veces hay gente que habla con doble sentido, o otros que le hablan a fulano para que lo oiga sutano. Entonces, esa es hipocresía, y por eso es lo que la Escritura dice, de que el hipócrita, dice, con la boca daña a su prójimo. Y a veces vemos nosotros, el Señor Jesús le dijo a los discípulos que ellos no fueran como los fariseos, que se cuidaran de esa levadura de los fariseos, que era la hipocresía. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Ellos decían una cosa, pero hacían otra. Ellos exhortaban al pueblo a hacer una cosa y ellos no lo hacían. Ellos dicen que imponían duras cargas, pero ellos dicen que ni con un dedo querían levantarlas. ¿Y qué era lo que hacían? Dice, están por las plazas, amaban hacer largas oraciones, y ahí tú ves la boca hablando a largas oraciones, extienden las filacterías, dice, para ser vistos de los hombres. Esa era hipocresía. Entonces hay gente que habla muy bonito, muy bien, son bien centrados, pero tiene una hipocresía y una labia para poder hablar, y convencen a la gente. Entonces nosotros necesitamos saber que nosotros como cristianos debemos de guardar nuestra boca, de tener prudencia para hablar, pero también poder discernir cuando una persona con hipocresía habla lo que la Escritura le llama lisonjas. Entonces es muy importante también saber tomar el lugar de nosotros y obviamente colocar la lengua en su lugar y dejarla ahí. Y si vas a dar un consejo, darlo con ese temor de Dios, ¿verdad? Que es lo principal. Si tú tienes temor a Dios, vas a tener temor a querer dañar a alguna persona. Sí, sí. Tú dijiste algo muy, muy importante ahorita, que es el saber ubicarme. La sabiduría y la prudencia me va a permitir saber ubicarme. Entonces, de hecho, la Escritura habla aún cuando yo vengo delante de Dios. Dice la Escritura que yo no hable, dice, como los necios, que no ofrezca la ofrenda de los necios, sino que calle, dice, cuando voy al altar. Yo debo callar y escuchar a Dios,
porque hay gente que aún ni para orar refrena su lengua. Me recuerdo de alguien en una oración que oraba pidiendo que Dios destruyera a sus enemigos y Señor, párteles la cabeza, ábreles. Y bueno, una oración tan dura. Entonces hay gente que ni aún en las cosas de Dios, ni aún en la oración, pueden refrenar su lengua. Sí, cuando vengas a la casa de Dios, dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. De los necios. Eso es importante. Entonces, a veces, por eso es de que orar 5 o 10 minutos no es que no sirva, porque claro, sí sirve, pero nosotros debemos de tener un tiempo para escuchar a Dios y no solamente hablar y hablar. Hay gente que ya tiene como una letanía lo que van a decir y dicen lo mismo siempre, lo mismo, un día, 2 días, 3 días, lo mismo. Entonces, pero el Señor Jesús nos ha enseñado que con Dios podemos hablar, pero no a la manera de los necios y solo dando rienda suelta a nuestra boca. Y fíjese que eso que acaba de decir es muy cierto, porque la mayoría de las personas que no escucha, sino solo habla, no aprende. No puede saber qué es lo que tiene la otra persona y por eso dispara lengua, pues. Sí. Hay gente que no te deja hablar y tú quieres decir algo y no te dejan ni respirar, porque a veces tú estás hablando y en lo que tú respiras, siguen ellos y ya no sueltan y siguen. Entonces son personas necias, pero volvíamos a lo mismo. La prudencia que nos da la sabiduría la obtenemos por madurez. Por el pequeño, el niño, tú le hablas y dice un montón de cosas que a veces no debe decir porque es niño. Pero cuando tú vas creciendo, sabes, esto yo debo de callar. Entonces, el cristiano debe callar. Ve cosas, callar. Hay gente que siempre ve cosas, dice, yo tengo que hablar. No tiene que hablar. No tiene que hablar. La prudencia le tiene que enseñar a callar. Y para algunos que están en el mundo acostumbrados a siempre hablar, eso se les hace demasiado difícil y entran a las iglesias y siempre quieren hablar, siempre quieren opinar, siempre quieren decir algo porque tienen algo que decir siempre. Y eso los mete en más problemas. Sí, porque en la abundancia de palabras, dice la Escritura, no falta pecado. Y así es. De tanto que habla y habla, no sabe si ya dijo algo que no es. Sí. Amén, hermano Noé, muchísimas gracias por esta enseñanza. Gracias por compartirnos de su experiencia, de su sabiduría que Dios le ha dado. Ya sabe usted en casa, sabiduría, prudencia es lo que necesitamos. Siempre el temor a Dios y siempre saber que la palabra que nosotros como hijos de Dios impartimos siempre tiene que ser para edificar a alguien, nunca para destruir. Yo los invito nuevamente a que nos escriban a nuestro correo electrónico si este programa ha sido de bendición para usted. Si nos ha escuchado por este medio, por el radio, escríbanos a iglesiapuertadelcielo.oxnard@gmail.com. Estaremos para ver sus comentarios, estaremos leyendo todos sus comentarios, sus preguntas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Dios les bendiga.